Muy buenas tardes a todos. Estamos en el periodo de la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Helga Sepp-Larouche en estos días caracterizó la discusión como un debate, una discusión entre dos puntos de vista, dos conceptos del mundo totalmente diferentes. Por un lado, lo que ella llamó la indiferencia depravada del mundo actual, del sistema financiero actual y las consecuencias del desplome de ese sistema. Y por el otro lado, una visión contrapuesta por parte del presidente Xi Jinping de China y otros, de una visión respecto a la importancia de coordinar y cooperar a nivel internacional para lograr la felicidad del pueblo. Felicidad entendido en el sentido no del hedonismo, pero felicidad en el sentido que quiere decir Leibniz. Y en efecto, vale la pena empezar la discusión de esta semana hablando de algunos elementos de lo que pasó y está pasando en Naciones Unidas, no tanto porque se define ahí lo que pasa en el mundo, más que nada es un foro, es una escena donde lo que está pasando realmente en la causalidad global se ejemplifica o se presenta. Pero es interesante desde ese punto de vista y nos puede dar un primer paso hacia entender lo que está pasando estratégicamente. Creo que la pauta la estableció el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. No porque sea tan perspicaz ni tan buena persona, no lo es, ni perspicaz ni bueno. Eh, Tampoco es una de las peores personas, pero definitivamente no representa el nuevo paradigma. Sin embargo, lo que él dijo es que las naciones se reúnen este año en condiciones donde estamos colectivamente al borde del abismo. Estamos y hemos entrado a un callejón sin salida hacia la destrucción del planeta si no cambiamos de rumbo. Y esto es verdad. Eh, el presidente Xi Jinping presentó una visión de cuál es esa salida en un discurso parecido a otros que ha dado, pero de gran importancia por el momento, donde él dijo que China está presentando en esta ocasión lo que él llamó una iniciativa por el desarrollo global, que es necesario que los países del planeta se unan en torno a, primero, que las Naciones Unidas son el foro de discusión. No se vale que una superpotencia o un concepto de un mundo unipolar imponga su visión de lo que es el orden apropiado y que simplemente imponen las reglas del juego definidos por ellos, sino que las Naciones Unidas es el foro mundial establecido con todos los problemas que tiene, pero es el foro donde se representa esa idea del respeto de la soberanía nacional, la no interferencia en los asuntos internos de otros países, la idea de que cada país tiene el derecho a definir su propia trayectoria y la urgencia de tener desarrollo económico para garantizar la paz y la estabilidad mundiales. Entonces Xi Jinping repitió esa parte, pero luego desarrolló la idea de que se tiene que establecer esta iniciativa por el desarrollo global. Luego hizo referencias a los pasos tomados por China para afrontar lo que es uno de los peligros más grandes que enfrenta toda la especie humana en este momento, que es el peligro de COVID-19, de la pandemia, indicando que China, por su parte, ya ha eh, utilizado, producido 2.000 millones de vacunas, han vacunado a más de 1.000 millones de chinos en su país y también están produciendo a todo vapor para exportar vacunas al resto del mundo. Cosa que están haciendo a diferencia de lo que pasa con los países occidentales.
hay muchas palabras que salen de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, pero ojalá que, y por cada palabra que sale, hubiera salido una vacuna. Si hubiera sido así, entonces ya tendríamos una situación de vacunas en todo el planeta, pero no es así. India también ha entrado de pleno ya con la capacidad productiva que tienen de producción de vacunas, que es muy importante. Tienen un sector farmacéutico de primer orden. Ellos están en la trayectoria de producir, dicen ellos, 1.800 millones de vacunas cerrando este año. China ya tiene 2.000 millones, ellos van hacia 1.800 millones, que es bastante. Pero lo que dijo Xi Jinping es, ante los shocks severos de la COVID-19, tenemos que trabajar juntos para orientar el desarrollo global hacia una nueva etapa de crecimiento balanceado, coordinado e incluyente. Hacia este fin, dijo Xi Jinping, me gustaría proponer una iniciativa de desarrollo global. Y esa fue la manera en que él presentó esta idea. Ahora, por el otro lado, tuvimos la presentación de Joe Biden, que uno puede encontrar unas palabras bonitas dentro de su discurso. Siempre es posible construir una falacia de composición y encontrar un par de frases que demuestran algo quizás relativamente positivo, pero lo que hizo Biden es que hizo un llamado a favor de la unidad, pero en contra de las amenazas comunes que enfrenta la humanidad. Muy bien. Pero ¿cuáles son esas amenazas comunes? Habló, por ejemplo, de la depresión económica como amenaza común. No. El problema del narcotráfico. No. El problema del terrorismo. No. La amenaza común, según él, es el peligro de gobiernos autoritarios en varios países que no están obedeciendo las reglas del orden mundial, obviamente establecidas por el eje Washington-Londres. Aunque no mencionó en ningún momento las palabras China y Rusia, todo el discurso estuvo dirigido hacia atacar a China y Rusia por ser países disque dictatoriales, autoritarios y todo lo demás, porque tuvo una buena discusión del asunto de Crimea, de la situación de Xinjiang y todo lo demás. Entonces no había ninguna discusión ahí sobre a lo que realmente se estaba refiriendo. Ahora, también dijo que iba a lanzar a Estados Unidos una nueva era de diplomacia constante, resoluta, para ayudar a levantar a los pueblos del mundo y renovar la defensa de la democracia. Ahora vamos a ver en la parte de la discusión algo de lo que está pasando con esta misma orientación respecto a los países de Latinoamérica, Iberoamérica, con esta insistencia sobre la llamada democracia, la democracia de Wall Street. Pero eso fue lo que presentó. Ahora, otra visión por completo fue presentada por el Instituto Schiller, que sacamos y publicamos un volante que todos ustedes recibieron en la invitación a esta reunión que volanteamos en Naciones Unidas. Aquí la tengo. Es sobre cumbres sobre los sistemas alimentarios de la ONU. ¿Es realmente la despoblación global lo que hay en el menú? Y es una discusión amplia, documentada a fondo sobre el peligro de maltusianismo, de genocidio maltusiano tipo nazi que se cierne en estos momentos sobre el planeta. ¿Quiénes están detrás y cómo combatirlo? No voy a repetir eso porque ya lo tienen, está ahí. Pero yo creo que este planteamiento de que lo que se vio en Naciones Unidas es esta disputa entre dos conceptos del hombre, el concepto del bienestar general del planeta, la felicidad del pueblo por un lado, y por el otro lado el concepto de indiferencia depravada, la idea de que en no solamente varias partes del mundo, sino en general en el planeta, hay una orientación del sistema del transatlántico de
hacerse de la vista gorda, de no importarle el genocidio que se está perpetrando a nombre de ese sistema. Hablo de Afganistán, hablo de Haití, hablo de lo que pasa en Líbano, en Yemen, en Siria, en Irak, en varios lados. Hablo de lo que está pasando en Europa occidental también, como vamos a ver en un momento. Pero esta idea de la indiferencia depravada es algo muy fundamental. Y de hecho, algunos de ustedes que, que tienen quizás la mala fortuna de haber sido formados como abogados, que es casi una mala fortuna tan peor como la de haber sido entrenado como economista, que me confieso que me entrenaron como economista, pero me deshice de eso hace algunos años. Pero en leyes, en derecho, hay una definición que se utiliza comúnmente, esta idea de indiferencia depravada. Y busqué en un sitio del internet, ya ni me acuerdo cuál, no importa, pero la definición que tienen es la siguiente. La indiferencia depravada es un estándar utilizado para mostrar mens rea o el estado mental de un acusado. Se utiliza comúnmente en la ley para determinar si un acusado es culpable de asesinato, homicidio u otro delito similar. Países como Estados Unidos e Inglaterra han utilizado el estándar de la indiferencia depravada como base para determinar el estado legal de la mente de un acusado. Y luego dice, un acusado debe haber actuado intencionalmente, a sabiendas, con imprudencia temeraria o negligencia para ser condenado por el delito. Asesinato en general requiere que el acusado intencionalmente o a sabiendas causó la muerte de la víctima. Es decir, tiene que haber habido una indiferencia depravada de parte de esa persona para demostrar su culpabilidad. Ahora, esto es interesante, o sea, no quiero adentrarme demasiado en este tema en este momento, pero ¿cuál es la diferencia, les pregunto, entre esta figura legal de indiferencia depravada? O sea, una persona, por ejemplo, se utiliza esto como ejemplo muy a menudo, que es testigo y ve un homicidio u otro delito mayor y no hace nada para cambiarlo. Es decir, dice, ah, allá ellos, no es asunto mío. O que ve lo que está pasando en Haití, por ejemplo, en estos momentos, y lo que está pasando en Texas con la deportación de miles, decenas de miles o más de 10,000 haitianos de regreso a su país, como si fueran esclavos. O sea, estas son imágenes que vienen del periodo de los Estados Confederados de Estados Unidos, del esclavismo. Gente que la patrulla fronteriza de Estados Unidos, con látigos y con caballos y todo, los está parando, deteniendo, etcétera, etcétera. Gente desesperada que había salido de Haití a veces una década atrás, pero ahora con el rumor que circuló de que los iban a dejar pasar para poder entrar a Estados Unidos, quisieron hacerlo, se les está deportando, se les está poniendo en esposas en el avión, en los asientos, en muchos casos, sin decirles a dónde van a ir, se les dice que van a Florida y llegan a Puerto Príncipe. O sea, esto es una cosa increíblemente bestial y horrenda. Tan horrenda que, por lo menos, el enviado especial de Estados Unidos a Haití en este gobierno, Daniel Foote, ayer renunció al cargo y dijo lo siguiente en una declaración, abre comillas, no me permito asociarme, no puedo asociarme con la decisión contraproducente e inhumana de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país donde funcionarios norteamericanos están confinados a centros o lugares seguros
por el peligro que existe de las pandillas armadas que controlan la vida cotidiana en Haití. Haití simplemente no puede mantener esta llegada forzada de miles de migrantes que están regresando, que no tienen comida, que no tienen albergue, que no tienen dinero y no pueden regresar sin que se produzca una tragedia humana adicional. El aumento de migrantes en nuestras fronteras solamente va a crecer en la medida en que nosotros contribuimos a la miseria inaceptable de Haití. Cierra comillas. Bueno, este sí es un diplomático honorable. Eso no es indiferencia depravada. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta figura legal y el estado mental o social que la gente define en base a la visión de Hobbes, de Leviatán, de la gente que dice, a mí no me importa lo que le pasa a los otros, yo primero lo mío? Y la idea de que el interés personal se define totalmente en un hedonismo personalista y que supuestamente el interés común de alguna manera u otra va a salir de ese cálculo felicífico. Bentham y Hume y Hobbes son criminales culpables de indiferencia depravada por su visión filosófica, y también Aristóteles. Entonces, esto es algo muy profundo, no es nada más de una persona, un individuo psicótico que no le importa si destripan a alguien enfrente de él. Es el estado social, filosófico, cultural de Occidente en general en este momento. Y esa sí que es una acusación que es grave. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esto realmente? Porque esto no son simplemente cosas que están ocurriendo. Lo que está detrás de esto, como hemos insistido una y otra vez a lo largo, no de los años, sino de las décadas, como lo hizo siempre Lino LaRouche, es que lo que está impulsando el mundo en esta dirección del genocidio general, de un malthusianismo como el de Kissinger en el documento NSSM 200, o el de Malthus, o el de Russell, o de Huxley, o de otros, es un sistema económico y financiero que se está desplomando. Ahora, por ejemplo, Janet Yellen, anteriormente jefa de la Reserva Federal, hoy secretaria del Tesoro de Estados Unidos, es la que adoptó, obviamente por órdenes superiores de la presidencia, pero Yellen es quien adoptó la política de inmediatamente congelar entre 8 y 9 mil millones de dólares de reservas de Afganistán. Dizque porque no le gusta Talibán. Bueno, a mí tampoco me gusta mucho Talibán, pero están en control de Afganistán. Y ese dinero no es del Talibán, ese dinero es de Afganistán como nación, para que ellos decidan mal o bien, pero que ellos son los que deciden qué van a hacer con sus reservas. ¿De dónde saca Estados Unidos el derecho de congelar, o sea, robar el dinero de Afganistán? ¿Cuál es la diferencia en lo que hacía Teddy Roosevelt cuando enviaba con el gran garrote para tomar control de las aduanas de los países de Centroamérica y el Caribe? ¿Para qué controlaban las aduanas? Pues porque las aduanas es donde llegaba el dinero y se robaban el dinero. Entonces es una ocupación militar con la intención de simplemente robar lo que es propiedad correctamente de esos países. Y lo que hizo Janet no es diferente para nada. Y obviamente, inmediatamente, como lo han dicho varios, ya tiene que soltar ese dinero para que Afganistán pueda sobrevivir. Están simplemente asfixiando a Afganistán con la idea de tratar de producir un cambio a su gusto. Y tenemos una situación como han denunciado Beasley del Programa Mundial de Alimentos y otros, donde hay de la población de creo 37, 38 millones de habitantes, 28 millones que tienen insuficiencia alimentaria, con un peligro inmediato de muerte por inanición de 4 millones y otros 10 además, o sea, 14 en total, que están ante el hambre
inmediato este año por lo que está pasando. No tienen condiciones sanitarias para bregar con el problema de la COVID. O sea, esto es lo mismo que Haití. Es exactamente la política de Haití. Y Yellen, que adopta esto, es la misma persona que roba 9.000 millones de dólares de Afganistán y a la vez está a favor de la emisión cuantitativa que ha emitido 30 billones de dólares para rescatar a una banca absolutamente insolvente y quebrada y en quiebra. Entonces, a ver, ¿cuál es la moralidad aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la persona de la que estamos hablando. Tenemos una situación donde, irónicamente, esta semana pasada, una crisis de una compañía de bienes raíces de China que se llama Evergrande, está en quiebra porque se habían metido a especulación y todo lo demás. Pero China, a diferencia del sector del transatlántico, no va a rescatar la deuda especulativa de esos intereses. Entonces, eso va a la quiebra. Ahora, la ironía aquí es que los principales acreedores que no van a poder cobrar son bancos de Occidente, HSBC, etcétera, etcétera. Son los principales acreedores y están histéricos, se han reunido con los chinos para pedirle, por favorcito, al Partido Comunista de China que los rescate a ellos por la quiebra de una compañía que especuló. Pero estamos hablando de nada más 300.000 millones de dólares de deuda, pero eso está conectado a una burbuja mucho, mucho mayor de derivados financieros que bien puede tronar si es que los bonos emitidos, con los que se construyeron estos derivados, pero los bonos dejan de poder pagar, caen en el incumplimiento. O sea, la parte de los bonos es mucho más peligroso en términos generales que la deuda para con los bancos. Entonces luego tenemos una situación en Europa. Ahorita espero que nuestros amigos españoles y otros nos puedan comentar un poco, pero en toda Europa hay una crisis generalizada porque los precios de los energéticos, de gas natural, del carbón, electricidad, etcétera, han subido dramáticamente, como promedio de 3 veces más de lo que era a principios de año en Alemania y también en el Reino Unido, que están pasando por lo mismo. Y esto producto de la especulación, porque los precios se definen en los mercados de futuros, como el petróleo en Rotterdam, pero también por la locura de la política de cambio climático, la política verde de descarbonización, desnuclearización, desindustrialización. Y entonces todo se invierte en energía disque renovable, que nada tiene de renovable, eólica y solar, se subsidia eso y hay una catástrofe con el resto de los sectores y eso habrá producido una situación donde hay apagones, pero apagones en serio en el Reino Unido, amenaza eso por toda Alemania y están entrando al invierno. Y este invierno va a ser un invierno frío y oscuro para Europa, producto de la manera en que la burbuja especulativa, en la medida en que se destruye, produce cambios en la economía física que son terriblemente dañinos. Y eso está pasando exactamente en esa área. Tenemos una situación donde, bueno, en la reunión en las Naciones Unidas, antes de que empezara la Asamblea General, hubo una reunión sobre el cambio climático. No les resultó a los británicos como lo querían. Asistieron nada más 21 países, habían querido entre 35 y 40 jefes de Estado. No ocurrió, ni China, ni India, ni Rusia, ni Estados Unidos asistieron a ese nivel. Desafortunadamente Xi Jinping sí aceptó y anunció que no van a seguir construyendo plantas carboníferas de producción de energía con carbón en el exterior. Lo van a hacer en China, pero no en el exterior. Que sí fue una concesión a esto. Pero tenemos una situación mundial con la destrucción de la economía
física que realmente, si uno lo toma en consideración en general, viéndolo generalmente, es realmente grave. Ya les dije lo de Haití, la situación de Afganistán también. En Líbano, la Compañía Nacional de Electricidad acaba de denunciar que están ya tienen las existencias últimas de petróleo que tienen por algo que Irak les dio y que solamente pueden generar menos de 500 megavatios de electricidad, y dicen que la red ahora está experimentando apagones totales en todo el país. Lo ha hecho 7 veces y esto sigue. Hay un riesgo, corremos el riesgo muy probable de llegar a un apagón completo y total para fines de septiembre. Cierra comillas. Eso es Líbano. Siria, el ministro, el canciller Faisal Mekdad le dijo a la prensa: las sanciones impuestas por Estados Unidos están sofocando al pueblo de Siria. El nivel de pobreza ha aumentado, la falta de medicina ha aumentado. Es impresionante que no encontramos ni las medicinas principales que se requieren para tratar a la gente que sufre cáncer, ni tampoco de coronavirus. Y así por el estilo. Podríamos repasar todo el planeta, pero esto es lo que está pasando. Entonces, este desplome, esta crisis explica la desesperación y la falta de táctica razonable por parte de los británicos a nivel internacional. Ellos ya no les importa los riesgos que corren, ellos tienen necesariamente que producir ciertos cambios, sí o sí, en el lado político y militar, o si no, el sistema entero se viene para abajo. Y ellos pierden control. El sistema se viene para abajo de todas maneras, pero ellos perderían el control. Y esto explica la desesperación y lo que está pasando en diferentes partes del planeta, incluida Latinoamérica. Lo del AUKUS, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, ya lo hablamos la semana pasada. Les quiero simplemente informar que esta semana el jefe de inteligencia de Rusia, Patrushev, Nikolai Patrushev, dijo que lo de AUKUS está dirigido no solamente contra China, sino contra de Rusia también, y dijo que es producto del imperio británico que se desmorona. El imperio británico, dijo, que se desmorona. Y también han denunciado que lo que está detrás de esto es un plan para tumbar los gobiernos de Xi Jinping y de Putin. Y están adelantando esto. En el caso de Rusia, el Chatham House, que es el Instituto Real de Asuntos Internacionales, es el centro más importante de definición de políticas del Reino Unido, lanzaron la consigna de que se tiene que ir Putin por el disque fraude electoral y lo demás. En el caso de China, la campaña para tumbar a Xi Jinping, para que el Partido Comunista lo quite del poder, es lo que están diciendo los británicos que es la única opción. Lo dijo el periódico El Australiano de Murdoch, lo dijo el Consejo Atlántico, acuérdense de eso, Atlantic Council, el Consejo Atlántico, el más virulento de los llamados think tanks en contra de China, dijo que la manera en que tenemos que tumbar a Xi Jinping es a través de factores en el Partido Comunista. Ahora, si quieren saber lo que realmente pasó en la reunión del CELAC, tienen que entender todo lo que les acabo de decir, porque esa reunión del CELAC, como ya les dije la semana pasada, no fue bueno, fue malo, fue muy malo. La declaración final es mala, tiene 43 puntos, tiene un poco de todo, tiene lo bueno, lo malo y lo feo. Y para cualquier persona que haya participado o ido como periodista a estas reuniones, ya saben cómo se negocia esto. Cada país pone su punto, se negocia, todo es terminología, no significa nada, absolutamente nada. Nadie va a actuar en base a eso. Tuvo un buen discurso por parte de Xi Jinping, pero absolutamente nada respecto al papel de CELAC trabajando con China respecto a la franja y la ruta, cosa que sí habían hablado anteriormente, hace 2, 3, 4 años. Es decir, se patraciaron
y han regresado a una idea totalmente diferente. Sí, claro, hace mención de un sector aeroespacial latinoamericano, el punto 42 de 43. No significa nada, son palabras. El discurso de Andrés Manuel López Obrador, siento repetir lo que ya les dije, fue un discurso malo. Presentó, primero no habló nada de China, cero de China. Y luego presentó esta idea de que Iberoamérica se tiene que unir, pero con la idea de reemplazar a China como la fuente para la cadena de suministros de oferta de bienes para Estados Unidos. Es decir, el argumento de que la cosa va mal entre Estados Unidos y China es una buena oportunidad para nosotros. Vamos a unirnos como la Unión Europea y vamos a meternos de esa manera con Estados Unidos. Eso es lo que dijo López Obrador. Yo no sé si él sabe lo que dijo, pero esa política viene del Consejo Atlántico. El mismo Consejo Atlántico que quiere tumbar el gobierno de Xi Jinping. Esto lo hemos documentado ya en nuestras publicaciones. Escribieron un artículo dos expertos del Consejo Atlántico en la revista America's Quarterly, que es de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas de Rockefeller, donde plantean exactamente esta idea de lo que debe ocurrir. Que en vez de la idea de la deslocalización, que en inglés es offshore, ¿no? La deslocalización de la producción o la tercerización, a veces se le dice así. Ahora lo que hay que hacer, eso ya no se debe hacer a China, sino que hay que regresar lo que se deslocalizó. La relocalización o algo por el estilo, el onshoring, dicen en inglés, o el ally shoring, es decir, que los aliados produzcan, es decir, que México y Iberoamérica se vuelvan las maquiladoras para la economía colapsante de Estados Unidos y nada sobre China. Ahora, no somos nosotros los únicos que decimos esto, como de costumbre, somos los primeros, pero no los únicos. Salió una evaluación muy interesante de Antonio Villamil, de Guacamole News, de Guacamole Noticias de YouTube en México, donde dice, ¿no? El gobierno de López Obrador ya dejó a un lado la idea de la nueva ruta de la seda, lo dijo explícitamente el nuevo embajador de México en China, Seade, que por cierto reemplazó al otro embajador después de que se lanzara toda la operación de revolución de color en contra de López Obrador, como lo denunciamos a principios de año con el artículo 19, esa organización, el artículo 19, y dice Villamil correctamente que la presión también del Comando Sur y otras cosas, y de Banamex, de City Banamex, o antes le decíamos Bananamex, y la presión directa de los banqueros para que México regrese a asociarse de esa manera. También la presión en contra de Argentina va hacia lo mismo, como ya lo hemos visto y hablado, pero todo esto va en contra de la corriente histórica, como siempre dicen los chinos, porque ante un sistema que se está desplomando hay una alternativa. El papel del Instituto Schiller es importantísimo en difundir y presentar la alternativa de la RUSH. Ya estamos regresando a las universidades. Vamos a tener un volante nuevo que habla de esta situación. Ya tenemos la declaración sobre maltusianismo que sacamos en Naciones Unidas, que también vamos a circular. Y el trabajo con los jóvenes se está retomando con este trabajo universitario también, como les decía. Entonces, ese es el cuadro estratégico y dejo lo que queda para la parte de la discusión, el intercambio de ideas. Gracias.